Buenas noches, docente, compañeros en general, buenas noches. Quien les habla es Carlos Raúl Vázquez Delgado, perteneciente al grupo número uno, en la cual consta de 6 integrantes, pero solamente vamos a exponer 4. Mi compañero Manuel Arbulú Plaza, Miguel Mori Vega, mi compañero Choque Ayauca Erickson y quien les habla. Nuestro tema es la ideología política y la cultura política, ¿no? Eh, Vamos a comenzar por un breve concepto sobre qué es la cultura política y la ideología política, ¿no? La cultura y la ideología política son dos elementos fundamentales para entender el funcionamiento de cualquier sociedad. Asimismo, la cultura se refiere a lo que son los valores, las creencias y las actitudes que los ciudadanos tienen hacia el sistema político, mientras que la ideología política se refiere a un conjunto de ideas y principios que guían el comportamiento político y la formulación de políticas públicas. Dicho esto, estos no son iguales, por, por ende que tienen ciertas diferencias, ¿no? Entre la cultura política y la ideología política radican en sus enfoques y objetos. La cultura política se centra más en las actitudes y valores compartidos por la sociedad respecto a su sistema político, influenciando así su estabilidad y legitimidad, ¿no? La ideología política, en cambio, se enfoca en un conjunto de ideas y creencias específicas que guían la acción política y la formulación de políticas públicas. Mientras la cultura política tiende a ser más difusa y compartida colectivamente, la ideología política es más estructurada y puede variar significativamente entre diferentes grupos de la sociedad. Asimismo, eh, a pesar de sus diferencias, la cultura política y la ideología política tienen puntos de intersección y áreas donde estas ambas influyen en la formación de opiniones y comportamientos políticos. Digamos un ejemplo, ¿no? Una cultura política que valora la democracia y la participación para poder fomentar ideologías que promuevan políticas inclusivas y participativas, esta puede moldear y reforzar ciertos aspectos de la cultura política, con la percepción de la legitimidad del sistema político y la confianza en las instituciones. Según Armour y Verba, nos dice que la cultura política se define como el conjunto de actitudes, creencias y valores que la población tiene al respecto de un sistema político y sus instituciones. Este concepto surgió en la década del 1960 como una alternativa a las premisas marxistas sobre política. Según Milán La Rivera, la cultura política en América Latina debe ser adaptada a la realidad local para ser pertinente y efectiva, ¿no? Entonces nos dice que la cultura política busca unificar interpretaciones psicológicas del individuo con una visión macro de la realidad política. En el contexto peruano, la cultura política ha sido influenciada por la historia colonial, las dictaduras y la transición a la democracia. También la cultura política en el Perú ha tenido un impacto significativo en la estabilidad y el funcionamiento del gobierno, ¿no? Un ejemplo específico es el impacto de la cultura política en la gobernabilidad que incluyen crisis política de los años 90 que culminó con el autogolpe de 1992 por parte de Alberto Fujimori, ¿no? Este evento reflejó una profundidad de crisis, de confianza en las instituciones democráticas y un retorno a formas autoritarias de gobernanza. Asimismo, más recientes, las constantes crisis de corrupción y la inestabilidad en el Congreso ha demostrado cómo la cultura política de desconfianza y clientelismo sigue afectando la gobernabilidad en el Perú en estos tiempos. A lo largo del tiempo, la cultura política ha ido teniendo algunos cambios, ¿no? Eh, Esta ha estado marcada por una serie de transformaciones significativas desde la época precolombina hasta la actualidad.
En el periodo precolombino, la organización política estaba centrada en estructuras jerárquicas y teocráticas, como se observa en las civilizaciones incaicas, con la llegada de los españoles y la colonización. La cultura política se transformó radicalmente, introduciendo una estructura de dominación colonial que impuso nuevos valores y sistemas de gobierno. Asimismo, durante la época colonial, la cultura política estuvo caracterizada por una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Es un sistema de castas que perpetuaba la desigualdad y la exclusión de los indígenas y afrodescendientes. La independencia en 1821 marcó un punto de inflexión, aunque las estructuras coloniales de poder y la cultura política autoritaria persistieron durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XX, la cultura política peruana experimentó cambios significativos con la influencia de movimientos sociales y la lucha por la democratización. Los gobiernos democráticos, autoritarios y militares que dominaron gran parte del siglo dieron paso a una transición democrática en la década de 1980 y 1990, aunque con numerosos desafíos y episodios de inestabilidad política. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Miguel Ángel Mori para que él les pueda dar algunos ejemplos de la cultura política. Muchas gracias. Ya dando a conocer sobre los ejemplos de la cultura política, voy a mencionar los 5 culturas políticas donde que la sociedad, la población participa, ¿no? Pues, mencionando la primera cultura política, que es la cultura participativa. En esta cultura, los ciudadanos participan de manera activa, todos los ciudadanos se involucran, son democráticos, participan todo, ¿no? Ya sean los debates públicos, ya puede ser en acciones cívicas, dependiendo al interés de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es la cultura este, participativa, como bien mencionamos, hay un alto nivel de interés, de compromiso cívico y político por parte de la población. Ahora vamos por lo que es la cultura política delegativa. La cultura política delegativa menciona que los ciudadanos confían en las autoridades, líderes políticos, quienes toman decisiones por su nombre. Acá podemos mencionar que en una comunidad pueden ir lo que representa, tanto quienes son los que pueden representar en una comunidad, pueden ser ya tanto el presidente o el alcalde de tal comunidad, va en representación de toda su comunidad, ya que su comunidad confía en ellos que van a tomar una buena decisión ya en la reunión, en la política que va a generalizar de manera autoritaria, ¿no? Y también, como bien dijimos, que la población confía en sus delegados. Justamente por eso que en esta cultura política hay una baja participación de parte de los ciudadanos en la política. En la cultura política parroquial mencionamos que los ciudadanos tienen un interés limitado a la política y tienden también a centrarse en asuntos locales, comunitarios. Prácticamente ellos van por la parte caritativa con las personas, ¿no? Ya en esta participación política ellos se limitan a que se afecten directamente sus vidas inmediatas, ¿no? Prácticamente no están muy interesados en meter su vida en la parte política, sino tanto en lo que pasa en la sociedad, en la parte de su comunidad, están ahí en la caritativa, se van por parte de ellos nada más. Ahora, como podemos ver también lo que es la política subjetiva, es una cultura que podemos mencionar que se centra bastante en las actitudes y los valores de cada individuo de la política, ¿no? Que la cual esto incluye la confianza en las instituciones políticas, donde que podemos percepcionar de la legitimidad del sistema y las creencias
de las eficiencias sobre la participación política, ¿no? Obviamente ya estudia bastante lo que es las actitudes o los valores, como bien mencionaba anteriormente, sobre la confianza en las instituciones políticas y las percepciones. Ahora nos vamos por lo que es la cultura política de protesta. En esta cultura política, los ciudadanos expresan su descontento y oposición activa, ¿no? Hacia el sistema político o también hacia las autoridades, que son como los alcaldes, los presidentes o los regionales. Estos ya manifiestan a cargo a través de movimientos sociales o también a través de acciones políticas, movimientos que pueden ser protestas hacia el mal gobierno que está realizando, ¿no? Y hacia el alcalde, el presidente o la autoridad de su localidad, ¿no? Como bien podemos mencionar, claro ejemplo podemos ver lo que está pasando en la actualidad con nuestra actual presidenta Dina Boluarte, la cual está haciendo protestas y todo eso por temas de mal uso de su gobierno y todo eso, ¿no? Y a través también por los temas del fallecimiento de las personas en la protesta que está haciendo en la ciudad de Puno, ¿no? Todos son los, también todas las propuestas de, de todo el país, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre la ideología, el Estado y los ciudadanos. Como hemos notado que en los últimos resultados de la última encuesta sobre el perfil ideológico de los peruanos, dan cuenta de un 45% que se considera autoritario, una cifra que se ha impuesto a la posición de centro, una prevalencia en los últimos 3 años y que muestra un cambio de actitud y percepción en la población respecto a lo que se espera a sus instituciones en la actualidad. En la actualidad, eh, me toca a mí, pues hoy voy a hablar sobre ideología, el Estado y la ciudadanía. Eh, ha habido un resultado de unas encuestas sobre el perfil ideológico de los peruanos que dan cuenta que de un 45% se considera autoritario, una cifra que se ha impuesto a la posición de centro que prevalecía en los últimos 3 años y que muestra un cambio de actitud y percepción en la población respecto a lo que se espera de sus instituciones hoy en día en la actualidad. Hubo un periodista que fue más allá de las implicancias políticas de estos resultados que hubo de cara a las elecciones regionales y locales de años anteriores, que esta tendencia plantea reflexiones acerca de qué es lo que ha motivado el giro a la percepción ideológica de los peruanos, antes más inclinados por posturas equilibradas de centro hacia otros más demandantes. El perfil ideológico de los peruanos resulta la aplicación del test de Nolan, convertido en un gráfico de 2 dimensiones, grado de libertad económica y grado de libertad personal, que se realiza desde el 2014, una encuestadora que está basado en un gráfico en la cuyo nombre se debe al creador estadounidense David Nolan. De acuerdo con la segmentación de este perfil ideológico, los de centro se inclinan por una postura equilibrada entre el Estado y la libertad individual, mientras que los que se consideran autoridades creen que el Estado debe regir sobre casi todas las cuestiones anteponiendo el bien común individual. Es decir, piden mayor representación del Estado. Es ahí cuando comprendemos a esa población que necesita y demanda de las instituciones se comprometan en su responsabilidad de hacer cumplir las leyes, que garanticen que sus derechos sean respetados y que ejerzan su labor de control y de fiscalización. Un segmento de la población demandante, más que autoritario, esta percepción de la postura ideológica de los peruanos que también pueden servir como un indicador que debe dar un norte en la actuación de los protagonistas del manejo de las instituciones, porque de persistir su tendencia marcará la pauta en el comportamiento y respuestas de los peruanos en la renovación de sus autoridades.
Hablemos sobre el test de Nolan. Bueno, el gráfico de Nolan expande el análisis de las opiniones políticas más allá del espectro político tradicional, pues, que mide la política a lo largo de un eje unidimensional que va de la izquierda hacia la derecha, para convertirlo en un gráfico de dos dimensiones, grado de libertad económica y grado de libertad personal. Buenas noches, continuando con la exposición, hablaré de los ejemplos específicos. Un caso emblemático es el de las elecciones presidenciales en el año 2021, donde la polarización ideológica fue evidente entre dos candidatos, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La campaña y los resultados reflejaron una profunda división entre la cultura política peruana y una crisis de confianza en las instituciones electorales. Otro ejemplo que podríamos mencionar es la protesta en el año 2020 contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, entonces, que demostró que un aumento en la movilización ciudadana y la demanda de una gobernanza más transparente y democrática. Asimismo, tenemos algunos autores que nos dan un manifiesto de la ideología. Tal es el caso de Teun Van Dijk, que nos dicen que un sistema de creencia social compartido nos da a entender que existen tantos tipos de ideología como un grupo de personas que la suscriban como movimiento social, partidos políticos, sectas religiosas y entre otros. Por otro lado, nos dice que también es posible hablar de ideologías raciales, ideologías políticas, ideologías morales, y entre otras muchas dependiendo de los aspectos centrales de la realidad a la cual se dedique. Entre otros, tenemos ejemplos de feminismo, que es una ideología que ya cuenta con una extensa historia. Tenemos al comunismo, tal y como la propusieron Karl Marx, Friedrich. También tenemos el liberalismo clásico y el republicano. También podemos mencionar o destacar 5 presidentes con ideologías diferentes que gobernaron el Perú. Uno de ellos es Alberto Fujimori, con su partido político sí cumple. Su ideología del fujimorismo, populismo de derecha. Otro presidente que podemos mencionar es Alejandro Toledo Manrique, con partido político Perú Posible. Su ideología abogaba por políticas económicas inclusivas, democráticas, lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Ollanta Humala, un partido político de Partido Nacionalista Peruano. Su ideología, la doctrina de un nacionalismo integrador con un modelo de desarrollo de nación sin exclusión alguna de diferentes clases sociales, etnias y culturas del país. Fernando Belaúnde Terry es otro presidente, con su partido político Acción Popular. Su ideología es el Perú como doctrina, cuyos principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú. Inició con un partido de centro izquierda y su segundo gobierno se caracterizó por la derecha conservadora. Otro presidente que tuvimos en el Perú se puede mencionar a Alan García Pérez, partido político del APRA. Su ideología, hipercentralismo político en Lima, extensa concentración económica en la capital. Alan García inició como izquierda, pero dio un giro a la derecha conservadora. Dentro de lo que podemos hablar como conclusiones, hemos explorado cómo la cultura política y la ideológica política incluyen en la gobernabilidad y la participación de la ciudadanía en el Perú. A través de la definición y análisis de estos conceptos, se ha demostrado su importancia en la formación de actitudes, comportamientos políticos, así como su impacto en la estabilidad del gobierno y la formulación de políticas públicas,
La cultura política y la ideológica política son componentes, ideología política, disculpen, son componentes esenciales para comprender la dinámica política en Perú. La cultura política moldea las percepciones y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, mientras que la ideología política proporciona un marco para la acción, las políticas públicas. Estas fuerzas combinadas determinan la capacidad de gobernanza y la calidad de la participación ciudadana en el país. Podemos indicar también que es fundamental fortalecer la cultura política a través de la educación cívica y la transparencia institucional. Además, promover las ideologías políticas que aborden las desigualdades sociales y económicas contribuirá a una mayor estabilidad y a una cohesión social. Eso sería todo. Muchas gracias.